Bien, ahora sí. Profe, yo no he podido pegarlo en la carpeta, se lo puedo. ¿Y por qué no he podido pegarlo en la carpeta? Creo que está disponible para todos. Es que en la carpeta me queda más fácil, porque si no, después, si no lo encuentro, voy a asumir que fue cuando lo enviaste, Dylan. Pero ahora hablamos, ahora déjame que llegue a lo que iba a decir y me dices eso, ¿no? Cuando uno, cuando yo les hago una pregunta, yo les pregunto, por ejemplo, ¿tú consideras que Álvaro Uribe es el mejor presidente de Colombia? Yo siempre me meto con Uribe, lo siento, es una relación de amores y odios, no me sirve para mi clase. Yo no espero que simplemente, o sea, ustedes me responderían sí o no, no hay problema. Pero cuando estamos redactando un texto, hay que ponerlo muy concretamente. Sí considero que Álvaro Uribe es el mejor presidente de Colombia. Sí considero que la educación religiosa debería darse en las escuelas. No creo que se deba enseñar religión en las escuelas por libertad de cultos, lo que sea. Entonces, uno espera que den la opinión completa. En ese sentido, lo que estaba haciendo era como un poco de estrategia a la inversa, de presionarlos para que ustedes dieran la opinión completa. Obviamente yo me di cuenta que Joaquín estaba a favor. También me di cuenta que Pedro Luis estaba a favor, pero a ambos sí los traté de empujar porque fueron los que no fueron directos de entrada planteando su opinión. Eso para que lo tengan en cuenta. Siempre que alguien les haga una pregunta, y si eso pasa en un examen o algo, yo les digo, díganme qué opinas de la corrupción en Colombia. No solamente espero que me digan es mala, que bueno, sería raro que alguien dijera que es buena, pero no me digan solamente es mala, hay que armar todo el enunciado completo, ¿no? La corrupción en Colombia es mala o la corrupción es mala. Eso es lo que nos permite saber, conocer una opinión en texto escrito. Porque, ojo, una cosa es el texto escrito y la otra es la oralidad. Si yo le digo ahora a Yosimar, le digo, Yosimar, a ti, ¿cuál te parece que es el mejor frito de todos? ¿El mejor qué? El mejor frito, de los fritos que hay, ¿cuál te parece que es el mejor de todos? Pues marisco. Mariscos. ¿Cómo que mariscos? Me perdí. Camarón frito será. No, Bueno, sí. bueno, no, hay mariscos fritos, no sabía que había mariscos fritos. Yo estaba hablando de empanada, arepa, huevo, carmeñola, papa, Y rellena. ahí, por ejemplo, una arepa que está en el festival. Sí, todo. Estoy perdiendo un poco la señal, ¿sí? Voy a preguntarle a otra persona. No por nada malo, sino que le voy a preguntar a otra persona. Samuel, ¿cuál es tu frito favorito? ¿O cuál, para ti, cuál es el mejor frito? Me da risa porque lo pregunto aquí en la sala y no responden, pero lo pregunto en el chat y hay un montón de... Marco Kevin, cuál es tu frito favorito? Profe, obviamente el patacón relleno. Muy bien. Yo le acabo de hacer una pregunta a Marco y él me respondió. Obviamente cualquiera. Yo le pregunto ahora, para Marco, ¿cuál es la opinión de Marco sobre el patacón, sobre cuál es el mejor patacón? Que cualquiera me diría. Para Marco, el mejor patacón, perdón, para Marco, el mejor frito es el patacón relleno. Esa sería la opinión de Marco. Pero en el lenguaje oral, uno no tiene que estar diciendo necesariamente, yo opino que el patacón frito es el mejor de los fritos o el patacón relleno es el mejor de los fritos. Uno no tiene que decirlo de esa manera. Yo simplemente le hice la pregunta, ¿cuál es tu favorito o cuál crees que es el mejor? Y él me dice, el patacón. Incluso sería raro que cuando yo le pregunto, Marco, ¿cuál es tu frito favorito? Él me diga, no, perdón, para ti, ¿cuál es el mejor frito? Marco, para ti, ¿cuál es el mejor frito? Sería raro que él me dijera, profesor, para mí el mejor frito es el patacón relleno. Generalmente cuando hablamos nos comemos o quitamos, hacemos repéntesis de lo que ya se ha dicho, ¿sí? Pero cuando escribimos, nuestra opinión tiene que ser completa. Si esto fuera un texto escrito y yo esperara que ustedes hicieran un argumento, tendrían que escribir su opinión completa, ¿no? Mi frito, el frito que considero que, para mí, el frito que considero que es el mejor, es el patacón, ¿sí? Si no lo hicieron así en la actividad, no hay problema. Si a la gente simplemente yo pregunté, ¿estás de acuerdo con la educación en edad preescolar? Y me pusieron sí, no hay problema. Porque esto no lo había dicho yo, porque esto hay que decirlo hoy. Lo que sí esperaba era que me dieran las razones, ¿no? Entonces, para comenzar, cuando me estuvieron presentando los argumentos, presioné,
para que me dijeran la opinión, precisamente porque la opinión hay que decirla completa. En la oralidad no las podemos saltar, pero en la escritura siempre hay que ponerla completa, ¿no? Me parece que ahorita había levantado la mano Laura, no sé si la sigue teniendo levantada, y ahora la acaba de levantar nadie, no, mentiras, ¿quién la acaba de levantar? Y ahora la acaba de levantar Carlos. Bueno, no sé si Laura todavía iba a decir lo que iba a decir ahorita, y si no, pues escucho a Carlos. Eh, bueno, profesor, entonces digamos que en bueno, yo comencé dando mi respuesta informando que no sabía del tema, ¿vale? Porque no, entonces yo no podía dar una respuesta unipersonal porque no me atrevo a dar una respuesta porque no sé del tema, volví y lo digo. Entonces yo comencé, basé mi respuesta a las investigaciones que hice y esas investigaciones también las plasmé. Y al final sí mi conclusión, mi respuesta final habiendo ya pues indagado en ese tema. Entonces, ¿está mal? No, no necesariamente, porque iba a estar mal. No, porque, no, digo en el tema del ejercicio, porque como usted dice que quizás tenían que darle la respuesta concreta, yo se la di, pero ya después de explicarle, primero argumenté antes de dar mi respuesta. Ok, pero eso no significaría que está mal, eso significaría que era un tema que no conocías y que te investigaste. Eso es un buen punto. Cuando uno no sabe de algo, uno puede investigar. De hecho, yo no espero que alguien venga a argumentar sin haber investigado. Obviamente en clase sí, si estamos hablando ahora, yo les puedo preguntar ahora mismo, ¿el dinero da la felicidad o no la da? Y cada uno me podrá dar su opinión sin haber investigado. Pero lo ideal es que uno investigue, eso no hay problema. En tu caso particular, que dices que no sabías nada del tema y por eso investigaste, ok. Yo siento que tampoco era tan necesario investigar, yo siento que con lo que uno cree, ¿no? Aquí dijeron algunas cosas que pueden ser interesantes, otras, bueno, todo lo que dijeron fue interesante y todo transmite una perspectiva. Pero no hay problema. Lo importante es tener una opinión, así sea investigando. Todos lo hacemos. A mí me gustan mucho las peleas en Facebook. Yo soy fan de pelear en Facebook. Bueno, ya no tengo Facebook y ya no lo uso. Lo he cerrado, pero cuando vuelvo, peleo, ¿no? Algún caso polémico en Colombia y yo me meto, creo que les comenté lo del profesor, bueno, en ese momento estaba abierto mi Facebook y estaba yo peleando, y yo peleo, y hay veces en las que dicen cosas que yo no sé, y yo me pongo a investigar antes de asumir una posición. Entonces, luego de que investigo, o me trago mi opinión, o defiendo mi opinión. Eso, por esa parte no hay problema, ¿no? Dicho eso, voy a continuar. Entonces, cada uno presentó sus razones, ¿no? Y en efecto, este proceso se puede llamar argumentación. Obviamente no es tan estricto, pero es el proceso de argumentar. Tengo una opinión y doy un conjunto de razones discutibles que pueden ser hechos o que no pueden ser hechos. Me llama un poco la atención las dos primeras intervenciones, porque son intervenciones que se oponen. En una parte sí estoy de acuerdo porque los niños deben conocerse, y en la otra también estoy de acuerdo porque los niños deben saber si acaso también están siendo abusados. Por el otro lado me están diciendo, el problema está en que si al enseñarles educación sexual son manipulables y se puede abusar de ellos. Yo me imagino que se estaba refiriendo, Fernando se estaba refiriendo a, por ejemplo, que en la clase de educación sexual se le diga a un niño que está bien tocarse, que déjame que te toque, que eso no es malo, te voy a hacer así porque esto es bueno para tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me imagino que se estaba refiriendo a eso. Entonces, está bien, es un punto viable, ¿no? Y fíjense cómo las dos situaciones se contraponen. Solo estoy explicando de manera muy general, no se asusten. Cómo las dos situaciones se contraponen. Por una parte, tenemos a Joaquín, que nos está diciendo que los niños deben saber si los abusan, deben saber cómo funciona su cuerpo y cómo es la educación sexual por si acaso los abusan. Y por el otro lado, Fernando está diciendo que justamente al brindarles esta información, se les puede engañar en torno al abuso y entonces abusarlos sin que ellos siquiera estén conscientes de que eso está malo porque se les convence que eso está bueno. Más allá del tema, el objetivo es ver cómo cada opinión puede tener su posible justificación. La cosa se complica un poco más cuando nos damos cuenta que Joaquín nos está diciendo que a veces hay pelados malos que luego cogen eso de saboteo.
Entonces yo traté de que Joaquín pensara un poquito, no sé si se dio cuenta, y es de, bueno, pero el pelado que se coge la cosa de saboteo, ¿el problema es de la educación sexual o es de que está mal educado? Y entonces él concluyó como que, bueno, sí, eso puede ser un asunto de mala educación, no tanto del tema. Entonces aquí nos damos cuenta que el problema es la familia, no la educación sexual. Eso que intenté que Joaquín hiciera es lo que uno llama refutación, ¿no? No se preocupe, ese tema todavía no va, pero es refutación. Es cuando uno entiende que la otra persona puede tener una opinión diferente a uno y uno dice, sí, tú puedes tener razón, pero vamos a irnos por este otro camino. Me explico mejor con otro ejemplo más concreto. Fernando nos decía que no está bien dar la clase porque se puede utilizar para abusar. Pero luego Pedro al final, creo que fue Pedro, creo que no fue Valeria, el que dice como que, bueno, estamos hablando de educación sexual, no de, o sea, de una buena educación sexual, ¿no? Ya si alguien lo utiliza de esa manera, eso sería un error. Eso que está haciendo Pedro es aceptar el comentario de Fernando, pero al mismo tiempo, luego de que lo acepta, lo ataca. Eso se llama refutación y eso lo vamos a ver después. Lo que quiero que ustedes vean ahora es cómo funciona el proceso de argumentar. Tenemos una opinión, damos nuestras razones y a veces cuando alguien nos quiere llevar la contraria, nosotros aceptamos su opinión, pero automáticamente, si tenemos otras razones más, nos vamos en contra de esa opinión. Aquí podríamos pensar que Pedro, que era lo que Pedro realmente estaba haciendo, le estaba diciendo a Fernando, sí, yo entendí eso, sí, pueden haber abusos, pero eso no sería educación sexual. O sea, te estás oponiendo a una cosa que no es lo que están diciendo, ¿no? Eso lo hacemos cuando argumentamos muy frecuentemente y a veces no lo notamos. Aceptamos la opinión del otro, pero luego enseguida la refutamos. A veces no la aceptamos porque de pronto la opinión simplemente está mal, pero en general podemos aceptarla y podemos corregirla, cambiarla, modificarla. Joaquín tiene la mano levantada, no sé si por alguna razón. Sí, profe, porque a eso iba con respecto a lo de Fernando, cuando yo decía que depende de qué educación se le está brindando al niño, porque claro está de que si están las excepciones de que sí va a estar el profesor que va a usar, pero está la buena educación, que de eso se trata si se va a educar en el campo sexual, ya son de pronto personas con experiencia y tal, porque ya se trata de niños como tal. Entonces depende de la educación también en la O sea, depende de si es una buena educación o de si simplemente es un remedio de educación. Bueno, Camilo dice que el riesgo, Juan Camilo dice que el riesgo siempre estará y esto es un tema polémico, pero más allá del tema y más allá de decirse alguno, yo creo que del ejercicio yo saco la conclusión de que cada uno tiene razón en diferentes aspectos. La verdad no puedo decir ni que Fernando porque esté en contra no esté dando razones que sean preocupantes, porque sí pueden ser preocupantes, ni tampoco que los que están a favor no estén dando razones preocupantes. Y en este punto valoro el comentario de Valeria que de alguna manera toma mi pregunta de una manera más amplia y dice, bueno, es que la educación sexual debe estar en la casa y de alguna manera dice, debe ser de casa y debe ser de escuela. Y eso nos hace pensar como que, bueno, sí, es que si tu mamá te educa bien y tu papá te educan bien sexualmente cuando el profesor te está acosando, tú deberías razonar y decir, espérate, él me está diciendo que esto es educación sexual, pero esto no es lo que hace mi mamá. Claro, estamos hablando de niños, ¿no? De pronto no sabemos hasta dónde va a llegar su comprensión. Pero lo que quiero que vean es el proceso que han hecho, de cómo entender una cosa, cómo interpretarla, cómo defender una idea y cómo cuando hay una idea que puede llevar la contraria, la refutamos. En el caso de Joaquín, una misma idea de él, que era que la educación podía tomarse como un vacile, por decirlo de alguna manera muy coloquial, en el fondo puede ser otra razón. Y si yo fuera Joaquín, yo habría dicho, una de las razones que se puede utilizar para no enseñar educación sexual es decir que los estudiantes pueden coger la clase de saboteo. Pero claro, eso no es un problema de la educación sexual, eso ya es un problema de la educación del estudiante que no tiene la madurez o no tiene la buena disciplina o no ha sido educado de la mejor manera para poder asumir bien la clase, ¿no? Tomamos ideas de nosotros, las presentamos como opinión, las argumentamos y cuando hay algo que se va en contra de lo que nosotros queremos, lo podemos tomar, pero al mismo tiempo refutarlo, que es atacarlo, contradecirlo también con hechos o con reflexiones, ¿no? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Juan Camilo dice, vale, Juan Camilo dice, claro, porque se dice al niño, si se le pregunta a papi, ¿qué es esto que tiene ahí contando? ¿Qué le dirán? Ok,
Y Giovanni dice, la educación sexual debe ofrecer las herramientas necesarias para posibilitar la toma de conciencia y la búsqueda del desarrollo de las potencialidades de los niños. Por otra parte, reforzando por los padres en casa, dando una expectativa de comprensión ante la globalización. En efecto, ¿no? Ahora, Valeria hizo algo que fue que se fue a buscar en textos para poder comprender, no, para poder ampliar su documento. Eso es perfectamente viable, y en el caso de Carlos Alberto, que él dice que no tenía una respuesta porque no sabe del tema, también se fue a investigar. Eso es perfectamente viable. Yo comencé con una pregunta que considere que todos puedan tener alguna idea, pero eso puede pasar. Es más, deberíamos hacer el ejercicio posteriormente con un tema del que ya no todos sean expertos para poder opinar. Uno de los principales problemas que tiene la gente es cuando opina sin saber. Y hay veces en las que sí, y hay veces en las que no. En un tema como la educación sexual en niños de preescolar, quizá uno puede opinar un poquito sin saber. Pero hay otros temas en los que uno no debería poder opinar sin saber, ¿no? Uno debería por lo menos repasar un poco de qué se está hablando ahí para poder opinar o no opinar. Por ejemplo, la reforma tributaria. Bueno, viene la reforma tributaria. ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿La necesitamos? ¿No la necesitamos? Aunque seamos antiuribistas o aunque seamos uribistas, esos son temas que hay que saber. No es solamente decir, anda, el gobierno quiere que uno pague más impuestos, yo no estoy de acuerdo con eso. No, hay que mirar a ver si es necesario o si no es necesario, ¿no? Sí, entonces, son como posiciones que hay que mirar, que a veces hay que investigar, a veces no. Ahora dice que tengo un hijo y la verdad estoy de acuerdo, que se enseña la educación sexual para que esté muy atento de todas, conozca su cuerpo y que sepa que está bien y que está mal. Hay un conjunto de razones de por qué se debe enseñar. Obviamente, el objetivo de la clase no es discutir si es necesaria la educación sexual, sino mirar cómo ustedes están argumentando. Dicho eso, comenzamos hoy con lo que habíamos dejado en la clase pasada. ¿Sí? En la clase pasada estábamos hablando ya de hechos y opiniones, y ya nos íbamos a meter de cabeza en lo que son las opiniones. Entonces, recordamos un poco de los hechos y decíamos que los hechos pues son cosas comprobadas, son cosas que pertenecen a la realidad, se pueden evaluar en términos de verdadero o falso. Algo es verdad o algo es mentira. Fíjense que con eso de si se debe aprobar o no la educación sexual, aquí parece que la inmensa mayoría está de acuerdo, pero puede haber quien no esté de acuerdo y no pasa nada. Fernando, que es hasta ahora el único que ha estado en contra, creo que dio unos puntos que hay que mirar. Porque bueno, también es una cosa que uno diga que debe ser una buena educación sexual y otra es que realmente debe una buena educación sexual, ¿no? O sea, sí, eso una cosa es... Por eso decía yo que no hay garantías de que el profesor vaya a hacer lo correcto todo el tiempo. Exacto, o sea, no es decir, porque de pronto se puede entender mal, no es decir, los profesores van a utilizar eso para abusar de los niños. No, es que no hay una garantía de que todos lo vayan a hacer bien. Es cuando comenzó la idea de la clase de identidad de género, que aquí le decían ideología de género, y mucha gente se fue en contra. Y es como, realmente esa clase ayudaría mucho a la tolerancia. El verdadero problema es que la gente que la dé sepa darla y sepa guiar, ¿no? Sepa explicar los temas, y aquí no hay competencia en eso. O sea, aquí un profesor X no puede venir a hablar de identidad de género sin tener competencia porque el tema es más complejo de lo que se cree. Y muchas ideas alrededor, ¿no? O sea, eso es otra cuestión. Entonces, fíjense que ese tema sí puede tener gente en contra y gente a favor. Es más, vamos a tomar ese tema de identidad de género y eso vamos a tomarlo dentro del parcial, ¿no? A ver qué piensan ustedes. Pero obviamente ahí hay que investigar un poquito en qué consiste y pensar un poco en las ventajas y en las desventajas. Uno de los principales problemas que yo vi cuando este tema, que de pronto muchos no tendrán ni idea de qué estoy hablando, pero el tema estuvo muy vigente hace 4 o 5 años, eran comentarios que algunas personas decían. Tengo una amiga que estaba en contra y ella decía, es que eso es muy complicado, ¿tú te imaginas lo confuso que va a ser para un niño identificar quién es tal cosa, quién es tal cosa y quién es tal cosa? Y yo me quedé como, oye, hay pelados de 7 años, qué sé yo, que se saben todos los Pokémon y se conocen los poderes de todo el mundo y se van a confundir con eso. O sea, esperas que un pelado se sepa a los 8 años qué son los vertebrados, los invertebrados, los anfibios, los no anfibios, los qué sé yo, los tal cosa, los mamíferos. Esperas que se sepa todo eso, pero se va a confundir porque le hablen de qué sé yo, de masculino, femenino, binario, trans. Esperas que se confunda como 10 concepticos y tú crees que no puede. Entonces, fíjense que a veces opinamos y el argumento que estamos utilizando
es posible que no sea el más apropiado. Había otra gente que decía, no estoy de acuerdo con eso de lo que llamaban aquí ideología de género, y daba ciertas razones que podían ser poderosas. Tenía un amigo que una vez me dijo, el verdadero problema con eso es que el país no tiene la educación, ni los profesores tienen la educación como para hablar de ese tema como expertos. Y lo que pueden hacer es terminar confundiendo más. Ese sí se me hizo un argumento razonable, ¿no? Entonces, a veces opinamos solo por opinar, por lo que nos da la impresión, y a veces no, ¿sí? Por eso siempre es importante investigar y tener claro qué es una opinión y qué no, y saber que las opiniones son respetables porque tienen puntos a favor. Cuando una opinión, ojo, cuando una opinión no tiene puntos contrarios, simplemente no es una opinión, ¿sí? Cuando una opinión no tiene puntos contrarios, no es una opinión. Diríamos sí es una opinión, pero como no es discutible, no vale la pena hablar de ella. Podría ser una opinión, pero no vale la pena hablar de ella si nadie nos va a llevar la contraria. Uno opina y argumenta de aquello de lo que nos pueden llevar la contraria. ¿La educación sexual es necesaria? ¿Sí o no? Habrá gente que dirá sí y habrá gente que dirá no. Eso es un tema opinable. Pregunto, ¿la corrupción es mala para un país? ¿Qué creen ustedes? Yo creería que La no es corrupción una... creo que sí. ¿Cómo? Claro que sí es mala. Ajá. ¿Quién más piensa que sí? Yo igual, pero Sí es mala. ¿Quién piensa que la corrupción no es mala? Levante la mano el que considera que la corrupción no es mala. profe, eso es como decir que robar es bueno, es como por decir, robar es malo. Sí, sí, no. O sea, esta puede verse como una opinión, pero es una opinión no discutible. ¿Quién va a decir que la corrupción es buena? Podríamos decir que eso incluso es un hecho. Profesor, si quita la A eso palabra iba. país, si quita la A eso palabra iba. país, quizás ya depende, ya ahí cambia. ¿Por Porque qué? si yo me puedo volver rico o tener algún beneficio con la corrupción, esa es mi opinión. La corrupción es buena para mí. Bueno, Digamos la que corrupción. ahora, si Dime. usted pone país, la corrupción es mala para el país, sí es mala para el país, pero si usted pone la corrupción es mala como pregunta abierta, es dependiendo cómo uno lo asuma. Si yo soy la persona que se va a beneficiar de esa corrupción, para mí es bueno. Pero Vamos para por el partes. país, Vamos por partes. Puse lo de para el país con una intención. Esperaba que alguien me dijera eso. Pero lo que nos está diciendo Camila es cierto. Camila Barrios lo que nos está diciendo es cierto. Sigue siendo una mala acción. Que a ti te beneficie es otra cosa. Pero tú, como persona social, o sea, por ejemplo, vamos a ponerte en estos términos, Carlos. Si tú fueras corrupto, ¿tú no estarías consciente de que estás haciendo algo malo? Aunque te esté Correcto. beneficiando. no, sí, Estás correcto, sabiendo- sabes que pero estás es que haciendo aquí no mal. estamos hablando de moralidad, estamos hablando de Bueno, beneficio. Aunque no, la pregunta es simple. ¿La corrupción es mala? no, yo Te me lo puse como tú beneficio de eso, querías. no es mala para mí. No, pero ahí no dice para mí, ¿es mala o no es mala? Ojo, la pregunta no es No. la corrupción, ojo, la pregunta no es la corrupción me beneficia. No, obviamente ahí sí, si tú eres corrupto, claro que te beneficia. El punto es que tú tienes, o sea, la gente, Profe. dame un segundo, Jorge. Dame un segundo, Jorge. Con excepción de ciertos pues, sociópatas que no están conscientes de las cosas, que obviamente sé que no es tu caso, uno sabe cuando uno está haciendo algo malo, ¿no? Una persona cuando le espía el celular a su pareja sabe que está haciendo algo malo, de pronto lo está haciendo con mil y una razón, pero sabe que lo está haciendo. Entonces, la pregunta es esa, ¿la corrupción es mala? No si te beneficia, la corrupción es mala. Ahora, no sé si haya gente que considere que sea buena, pero eso lo vemos en un momento sigo hablando. Dime, Jorge, Luis.
se abre un debate muy grande, profe, para usted, ¿qué es lo malo? Bueno, hablar de lo malo, si eso vamos, no se puede opinar de nada. Hablar de lo malo es hablar en términos de valores morales, ¿no? De qué es lo que es bueno, de qué es lo que es malo, de qué es lo que beneficia y de qué es lo que no beneficia, ¿no? Realmente. Por ejemplo, yo voy a decir que Hitler, para Hitler era bueno, mató un poco de gente, entonces eso está bien que haya matado un poco de gente. O sea, no, él se beneficiaba, pero eso no quiere decir que, o sea, bueno. Incluso moralmente, hablando en términos de moralidad. Depende de qué beneficio Hitler quería hacer esa cantidad, porque los que mataban eran judíos, no alemanes. Es que escúchame, mira, ve, Eran humanos. Moralmente se estaba establecido que, bueno, pues toda muerte es mala, pero fíjate que había un gran vacío en la ley, que todas las muertes que se cometieron durante el régimen nazi fueron completamente legales. O sea, Sí. no tenían por dónde coger a Hitler jurídicamente. Así Exacto. que, Tienes toda la razón. todo esto del marco jurídico, Hitler estaba pues obrando, se puede decir que no de una buena manera, de una mala manera. Bueno, pero lo jurídico no necesariamente, ojo, lo jurídico, estamos entrando en otra discusión, pero ojo, lo jurídico no necesariamente por el hecho de que jurídicamente algo es legal o ilegal no lo convierte en bueno o malo. Figúrese, profe, que lo que sea ley no quiere decir que sea justicia. Profe, figúrese que de todas formas yo estoy de acuerdo con la compañera Valeria, porque de todas formas, a pesar que buscaron la forma de 1000 veces de involucrar a Hitler, las culpas siempre las tuvo Mussolini. Bueno, el verdadero, bueno, la historia y lo moralmente histórico han presentado a Hitler como el villano. Y moralmente es el villano. Exacto, pero es en parte lo que nos está diciendo Fernando. O sea, no importa lo que diga la ley. La ley hace 200 años decía que los negros eran inferiores. Y entonces vamos a decir que en ese momento dado los negros eran inferiores. Profesor. No, eso nunca fue así. Siempre fuimos inteligentes y lo somos. Nada más hay una cosa real que yo pienso. ¿Qué es? Hasta este punto, miércoles. Disculpa, vale, dale. Bueno, hasta este punto se estaría banalizando el mal. O sea, todas las personas que no eran judías estaban actuando entonces de mala manera. ¿Por qué? Las personas que se encargaban de crear pues estos hornos donde metían a todos los judíos, los carros con gas, ahí se estaba banalizando el mal, porque ellos estaban obrando, aunque haciendo su trabajo, estaban obrando, ¿qué? De una buena manera, porque estaban haciendo su trabajo, aunque esto conllevara a una mala acción que era que asesinar a miles y miles de judíos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Me perdí. Digo una cosa. O sea, lo que pasa es que una cosa es cumplir con tu deber. Yo creo que una cosa sería cumplir con su deber y que a veces toca hacerlo, y la otra es si esa acción realmente determina un efecto malo o no. Es entendible su situación, es entendible que será su empleo, no podríamos juzgarlos de malos, pero es innegable que su trabajo sirvió a fines malos. Hablando en términos de lo moralmente correcto e incorrecto, habrá que determinar, eso tendría que someterse a una escala valorativa de qué es más importante. Es decir, lo importante es cumplir con tu trabajo o rebeldizarte y decir, no voy a cumplir con mi trabajo porque mi trabajo lleva una mala acción. Porque eso sería justificar todos los crímenes que se han cometido de lesa humanidad en la historia. Y nos metimos en otro tema. Hay una cosa real, que entre temas de arte y temas humanísticos, ya sea el tema político, sea temas de percepción, eso es subjetivo. Eso es para cada persona, es bien o malo. Lo único que es realmente exacto son las ciencias exactas. Entonces, pero entonces estarías diciéndome que la argumentación no sirve para nada con ese comentario. ¿Cómo? No, falso. Es que usted le puede mostrar a una persona que, digamos que el tema de esto de los niños, yo con mi investigación, yo llegué al 100% en mi perspectiva, y la investigación es que está bien que los eduquen en temas de sexo, pero si un padre de familia me dice, yo no me interesa nada de lo que me demuestres, yo no estoy de acuerdo porque a mí el profesor me tocaba de niña, ¿quién le cambia ahí la opinión? Bueno, nada. Ok, pero si lo que tú me estás diciendo es que solo las ciencias exactas
son las únicas que pueden abordar algo de razón, le estás echando tierra a todas las ciencias humanas. Estás diciendo que todo lo que bueno, ciencias humanas no sirve. es que yo soy bastante tema de ingeniería, pero sí, por eso es que digo, todo arte y tema humanístico es subjetivo. No, Entonces, Carlos, Profesor, primero existió la filosofía antes que la matemática, digo yo. De hecho, en una de las lecturas últimas que usted dejó, yo alcancé a leer algo de lo que está diciendo Carlos, que un argumento en este caso no puede ser totalizado. Claro, eso es Nosotros cierto. no podemos imponer nuestra opinión para que los demás lo acepten porque yo quiero. Lo único que puede ser exacto y demostrado son las matemáticas, las ciencias exactas. Bueno, las ciencias exactas como tal, bueno, de entrada aclaremos algo, el concepto de ciencias exactas no existe porque no hay ciencias exactas. Si vamos a hablar de metodología, ojo, porque ciencias exactas no existen. Y eso deberían saberlo, ¿no? No, eso no existe. No, Carlos, eso no existe. Carlos, claro que sí, sí hay. Carlos, yo soy profesor de epistemología. Yo soy ingeniero. No te quiero tumbar con ese argumento, pero es que no hay ciencias exactas. Todas las ciencias están propensas y de hecho el concepto de ley, desde el punto de vista científico, el concepto de ley es un concepto relativo hasta que no se pruebe lo contrario. O sea, la exactitud de que la Tierra era plana hace 600 años se vino a pique. La exactitud de la ley de gravedad de Newton se vino a pique con la entrada de Einstein, aunque muchos siguen respetando la propuesta de Newton. Hay aspectos exactos en las matemáticas y en la lógica. Y esas ciencias como tal se llaman ciencias formales. Las ciencias naturales, como la física y todo lo demás, están sujetas a leyes que pueden ser modificables con el paso del tiempo si una investigación demuestra lo contrario. No hay nada exacto. Hay datos exactos, pero ciencias exactas que nos puedan decir con exactitud lo que hay, eso no existe. Por eso es que hay una nueva denominación desde hace como 20, 25 años que habla de ciencias naturales, ciencias biosociales, ciencias lógicas, intentando olvidar el concepto de ciencias exactas. Precisamente porque aunque se ha llegado a una exactitud, el concepto de verdad puede ser muy relativo. Nos metimos en otro cuento, creo. Pero volvamos a argumentación. Disculpame, volviendo a la pregunta que hiciste inicialmente, que fue la que dio pie a todo esto. Yo originalmente lo que quería decir es que, o sea, esa pregunta que tú hiciste no es una opinión realmente, es un hecho. Ahí era donde quería llegar. Sí puede considerarse una opinión, Fernando, pero es una opinión no discutible. Sí, pero o sea, pasaría a ser un hecho. Exacto, sí, exacto. O sea, cuando una opinión no es discutible, exacto, cuando una opinión no es discutible, podríamos considerarla un hecho, pero lo que pasa es que sería un hecho desde el punto de vista moral. Ese sería el verdadero problema. Y ahí es donde entra las ciencias humanas. Lo que estaba diciendo Valeria, por cierto, ahorita, que los argumentos no son discutibles, y es verdad, y no son absolutos, eso es completamente cierto. De pronto me escuché mal en un momento dado, cuando ella lo dijo, para que caiga en cuenta que había dicho algo yo erróneo, pero ella tiene razón, por cierto. Incluso en la lectura hay otra parte también que dice que la argumentación se mantiene en constante evolución. Entonces, lo que tú argumentas hoy, claro, la argumentación es relativa, puede cambiar. O sea, lo que para ti era bueno hoy, mañana es malo, o te cambia la perspectiva y la argumentación no va a ser la misma. Sí, pero volviendo de pronto, intentando volver después de todo este gran break sobre lo que es correcto o lo que no es correcto, el punto es que sí hay unos valores morales que actúan actualmente en la sociedad y de lo que se determina, y en ese sentido Fernando tendría razón, cuando lo que es correcto hoy no va a ser correcto mañana. Y eso aplica también con conceptos como Hitler y todo lo demás, pero volviendo al tema, en el caso de si la corrupción es mala o no es mala, realmente es una opinión, por el mero hecho de que estamos evaluando y diciendo mala, daría la impresión de que es una opinión, pero difícilmente es discutible porque moralmente no es discutible. Ahora, ahorita Carlos nos decía, bueno, pero es que eso depende para la persona. No. Una cosa es la pregunta, ¿la corrupción es mala? Y la otra es la pregunta, ¿la corrupción beneficia? Ahí sí hay que determinar, sí, claro, la corrupción es beneficiosa, otro va a decir no es beneficiosa, pero eso depende de para quién estamos viendo, ¿no? Uno tiene que estar, se supone que desde el punto de vista de la argumentación también implica cierta ética,
porque si no deja de ser argumentación y uno tiene que reconocer cuando una acción o cuando algún evento es moralmente malo dentro de una sociedad. Y ahí de hecho nos podemos meter en otra discusión más amplia. Por ejemplo, cuando nosotros opinamos sobre ciertas acciones que tienen las religiones, pues los musulmanes, realmente qué tanto estamos opinando nosotros desde nuestra comodidad de nuestro sillón y qué tanto estamos cuestionando nosotros teniendo en cuenta la cultura, ¿no? Y ahí eso se va para largo. Pero hay que tener en cuenta eso. Hay opiniones que quizá están tan generalizadas que sin duda alguna se catalogarían como malas. Sí, o sea, depende del contexto. Exacto, es como preguntar, ¿abortar es bueno o malo? Eso no tiene discusión. El aborto es malo. Siempre va a ser malo. Ahora, la verdadera pregunta debería ser entonces, déjame un segundo antes de que alguien diga algo, la verdadera pregunta debería ser entonces, ¿se debe o no se debe practicar el aborto? Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Y me estoy poniendo el ejemplo, dame un segundo, Jorge, y estoy poniendo el ejemplo porque justamente veía un video hace poco de este presentador de Caracol que lo tenía con otra presentadora, y ella le argumentaba eso, ella decía, yo estoy a favor del aborto, pero para nadie debe ser abortar malo. Es más, ni siquiera como deporte, porque obviamente cada que hay un aborto se está poniendo en peligro la vida de una mujer está siendo sometida a un procedimiento que le va a doler, o sea, eso no va a tener nada de positivo. Lo que es discutible es si a pesar de eso se debe o no practicar, ¿sí? Pero entonces hay cosas que realmente son o malas o buenas y que no son discutibles en ese plano y que al no ser discutibles, aunque parezcan opinión, realmente no vale la pena tratarlas como opinión. No sé si está claro lo que yo estoy diciendo. Profe, el aborto es malo porque es, primero, quitar una vida a una criatura y poner en riesgo la de la madre también. Pero pongamos en el lugar, si tenemos una hija o una hermana que fue violada por varios hombres y quedó embarazada y ella no quiere tener ese hijo, ahí sí se puede aplicar. Claro, pero entonces fíjate que lo que me estás diciendo es lo que yo te estoy diciendo. Considerar que el aborto es malo puede ser casi un hecho. La verdadera pregunta que tenemos que hacer no es si debería o no practicarse, porque aunque algunas cosas son malas, quizá por ciertos beneficios deberían practicarse, ¿no? Que te amputen una pierna es malo, pero si no te la amputan te vas a morir. Ahora, la circunstancia que le estoy diciendo sí se debe practicar. Pues si la persona fue violada y no quiere tener ese hijo, pues no debería tener. Pero es que también depende en qué etapa se practique el aborto. No, claro. Pero no estamos discutiendo eso. Lo que quiero que veamos, y los dos panoramas es, el aborto es algo que daña ya sea una criatura, se lo está diciendo una persona que es proabortista, ¿no? Daña a algo que no ha nacido, llámenlo como quieran, pero también daña a la mujer. O sea, hay un tipo de daño, así sea un daño físico. Hay un daño físico, así sea menor, pero lo hay. Es cierto, profe. La verdadera pregunta es si se debe o no practicar. Entonces, hay que diferenciar en ese sentido las opiniones, porque a veces hay opiniones que simplemente no son discutibles, y eso quizá los convierte en hechos. El hecho de que no sean discutibles. Hay que mirar lo que es discutible y lo que no. Según las circunstancias, si su hija o la hija mía, un ejemplo, que no pasa, por eso, Jorge, sale embarazada por violación, pues ahí sí se debe aplicar. Exacto. Habrán circunstancias en las que se consideran, entiendo que tú estás como en un punto intermedio, yo estoy completamente a favor de que cada una persona considere, pues debería, y habrán personas que no están de acuerdo. Pero entendamos algo, el aborto es malo. La verdadera pregunta es, ¿se debe o no se debe aplicar? ¿Se debe tener la libertad de aplicarse o no se debe tener la libertad de aplicarse? Porque en el país no se tiene esa libertad. ¿Sí están comprendiendo de lo que estoy hablando? Levanten la mano los que no. Me escuché. Yo tampoco, profe, repita la pregunta, profe. Que si están entendiendo de lo que estoy hablando, y les pedí que levantaran la mano los que no. Ah, sí, se entiende. Vale. Bueno, Giovanni y Julio entiendo que la levantaron, pues básicamente me refiero a que a veces hay expresiones que parecen opiniones y que pueden considerarse opiniones, pero que no son discutibles. No son discutibles, ¿por qué? Porque es muy difícil, dadas las condiciones sociales, dada cierta moralidad, es muy difícil que alguien vaya a estar en contra de esa opinión. Si yo digo
la corrupción es mala, es muy difícil que vaya a haber alguien que diga, no, 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 la corrupción es buena, es muy difícil. Hablando en términos de corrupción en el sentido general. Ya otra cosa es lo que discutí ahorita con Carlos, de si la corrupción te beneficia o no te beneficia, y tú vas a decir, no, a mí me conviene la corrupción. Ya eso es otra cosa. Pero la corrupción en sí es mala, es un crimen, pero más allá de un crimen, porque no quiero que nos guiemos por la justicia, es algo que daña. Y todo lo que daña, en teoría, es malo, ¿no? Es como decir, comer hamburguesa grasosa es mala, mira, puede ser deliciosa, pero de que te hace daño, te hace daño. Eso de hecho es un hecho. ¿Está claro? Entonces, hay opiniones, hay expresiones que parecen opiniones y que podemos creer que son opiniones, pero que no son discutibles. Y siempre que vamos a argumentar, tenemos que optar por tener una opinión que se preste para discutir. Si yo, por ejemplo, en un examen les digo, díganme una opinión sobre el narcotráfico, yo no espero que nadie me diga, el narcotráfico es malo. Porque sí, todos sabemos que el narcotráfico es malo, porque abarca asesinatos, abarca consumos, abarca un montón de cosas. Casi todo lo que conlleva es dañino. Yo espero otro tipo de opinión. ¿Quién me puede dar, por favor, una opinión cualquiera sobre el narcotráfico, pero que considere que es discutible? Por ejemplo, la gente que vive en el barrio que fundó Pablo Escobar va a decir que el narcotráfico es bueno, porque los benefició a ellos en cierto modo. Pablo Escobar. Pero ¿tú crees que dirían que el narcotráfico es bueno? En cierto modo sí, por lo que digo, porque un narcotraficante más yo creo que Colombia, dirían les consiguió que Pablo Escobar era bueno. Exacto. Yo más bien creo que dirían no que el narcotráfico, más bien que Pablo Escobar es bueno porque fundó dichoso barrio y les dio un hogar, más no la actividad que hacía. Exacto. Yo estaba pensando en otra opinión, pero es cierto. O sea, ahí estarían evaluando a Pablo, no evaluando el negocio que todos sabemos que es malo. Bueno, yo considero que todos tenemos pendiente que es malo. Luis ha levantado la mano. Dime. Sí, no sé si este acto se llama narcotráfico, pero hay unas personas que las trafican en buques a escondidas para salir a una mejor vida. Esto es narcotráfico humano. Porque entonces, podría ser tráfico de personas o trata de personas. Ah, bueno, esto no tiene que ver el tema. Pero bueno, eso es un buen punto. ¿Podríamos decir que la trata de personas es buena? Si los van a sacar de Siria, sí. ¿Cómo? ¿Si los van a qué? ¿Si los van a qué, Luis? Si los van a sacar de un país donde no están bien, para una mejor vida. Sí, exacto. Bueno, si para una mejor vida. Justifica los medios. Ahí no sería trata de personas. Si la idea es una mejor vida, yo no sé, yo creo que eso no sería trata de personas. No, porque eso sería eso de personas que se van a otro país. A países donde no pueden entrar. Profesor, que yo sepa, trata de personas es el negocio organizado en el cual se le promete a X o Y persona que se va a llevar a X país para que tenga, digamos que más oportunidad, y lo que hacen es prácticamente secuestrarlos e inducirlos a trabajo forzoso, ya sea mujeres en prostitución o a hombres, qué sé yo, a irse a otro país a qué sé yo, cocinar drogas o ponerse en un negocio ilícito. Ese es el trata de personas. Claro, eso es lo que yo conozco de trata de personas. No, el que yo digo es el que esos son pasantes y solamente para pasarlas a otro lado. Yo creo que eso sería solo migración ilegal. Sería solo así. Exacto. Y bueno, ahí valdría la pena preguntarse si es bueno o es malo. Yo particularmente estaría de acuerdo. Ahora, si es bueno o es malo, ese creo que sí es un tema discutible. Si la migración ilegal es buena o es mala, ahí sí podemos ponernos a discutir. Yo personalmente considero que es buena, pero de pronto la gente que confía mucho en la ley y que considera que no son los métodos apropiados puede decir es mala. Ese sí es un tema discutible. Fíjense, hay cosas que pueden ser discutibles y hay cosas que no. Es un punto interesante, Luis Carlos, porque eso no sería trata de personas. Creo que la trata de personas siempre es mala, eso es lo que yo percibo, eso es lo que yo considero,
que siempre es mala, que no creo que haya alguien que diga, no, tratar personas es muy bueno, llevarse personas en barcos y luego matarlas o prostituirlas es súper cool. No creo que haya alguien que diga eso, más allá del que se beneficia con el negocio, pero el que se beneficia con el negocio seguramente está consciente de que está cometiendo un crimen. Y está tan consciente de que está cometiendo un crimen que si la policía se les mete, él huye. Si no estuviera consciente del crimen, no huiría, ¿no? Está consciente del crimen. Y lo que está diciendo Luis Carlos sí es un tema discutible. La inmigración ilegal, ¿es buena o es mala? Es interesante porque posiblemente uno puede decir cosas como, es buena, buenísimo que la gente pueda escapar de su país y tener una mejor vida, pero cuando aquí llegaron muchos venezolanos, posiblemente no todos estuvieron tan de acuerdo, ¿cierto? Fíjense que ahí sí hay un tema de discusión. Hay toda una discusión interesante que no sé ni de qué están hablando en el chat, en algún momento hablaré, pero nada más lo que llegan mensajes. Bien, siguiendo con lo que íbamos, bueno, con lo que comenzamos, porque hasta ahora vamos discutiendo, no hemos visto las diapositivas, pero parte de lo que hemos hablado está ahí. Entonces decimos que opiniones, bien, un texto argumentativo es un grupo de enunciados que se presentan para la defensa de un punto de vista. Un punto de vista es una opinión. Siempre que tenemos un punto de vista, tenemos una opinión. Y un texto argumentativo es escribir una opinión y dar un conjunto de razones. Por ahora estamos en un nivel muy incipiente, bueno, algunos, porque el argumento que presentó Valeria ya es un poco más complejo, pero algunos estamos en un nivel incipiente, presentando 1, 2, 3 razones, pero no importa, ese es el proceso. Un punto de vista solo vale la pena lo siento, a veces se me traba la lengua. Un punto de vista solo vale la pena defenderse cuando no todos están de acuerdo con él, era lo que les venía diciendo. Cuando todos estamos de acuerdo en la misma opinión, no vale la pena como defenderse, no vale, no es necesario, no tiene sentido hacer argumentos sobre él. ¿A quién vas a convencer si ya todos están convencidos? Y la falta de un acuerdo puede ser explícita o puede sospecharse. A veces tenemos opiniones que no decimos, pero aunque no las digamos, ellas están ahí. Por ejemplo, si yo digo ahora, al terminar la clase, tuvimos una discusión amplia, por ejemplo, yo digo, después de esta clase, tuvimos una discusión amplia en la que se notó el nivel académico de ustedes, el buen nivel académico de ustedes. Aparte de eso, hubo una participación masiva. Participaron más de 15 estudiantes y eso es bastante comparado con otras clases. Y creo que todos mostraron habilidades para argumentar. ¿Cuál sería mi opinión sobre la clase de hoy? Yo digo esas 3 cosas. Las 3 son hechos. Voy a repetirlas. Todos mostraron sus habilidades cognitivas, o sea, lo que conocen más allá de argumentación, todos lo mostraron. Hubo una amplia participación, más de 15 personas, y todos mostraron que tienen una noción de cómo argumentar. ¿Cuál sería lo que yo estoy pensando de la clase de hoy? ¿Qué sería? Que la clase de hoy fue productiva, una clase buena. Exacto. Fíjense, ahí yo no tengo que decir mi opinión para que se note. A veces podemos expresar la opinión concretamente y decir, creo que hoy tuvimos una clase muy chévere. Bueno, para mí, yo disfruto cuando los estudiantes discuten y pelean, eso me parece lo mejor. Pelean no, sino que hay discusión, que hay confrontamiento. Eso me parece lo mejor. Y les doy un conjunto de razones, o puedo no decirlo, sino que simplemente doy mis razones. A veces hay estudiantes con los que hablo y no les digo, tú me pareces un gran estudiante o considero que eres muy bueno, sino que simplemente le digo hechos. Y ya él verá si me entiende que él o ella verá si me entiende que yo le estoy diciendo que lo admiro como estudiante o que me parece buen estudiante, o si no, ya eso es su problema, ¿no? Eso puede pasar. Imaginemos que yo salgo con mi hermana y ella va a un centro comercial y se mide una blusa y me dice, ¿qué tal me queda? ¿Qué te parece esta blusa? ¿Te parece bonita? ¿Te parece que se me ve bien o te parece que se me ve mal? Yo puedo decirle, ¿te ve bien o se te ve mal? Puedo darle mi opinión. Pero yo no hago eso. Yo le digo, ese tono no va con tu piel. Te queda un poco ancha, ¿no? Y quizá la tela no te sienta, ¿no? De pronto es muy transparente. En pocas palabras le estoy diciendo que se le ve mal. Igual, si me pregunta, ¿me la compro o no me la compro? De pronto mi opinión es que, y yo le digo,
Bueno, se mide un jean y él me dice, ¿me lo compro o no me lo compro? Y yo le digo, ¿te ajusta bien? Levanta, qué sé yo, te levanta, no sé, lo que sea que te levante. El color se ve bonito porque es un color oscuro, se puede incluso ver elegante con una muy buena blusa y tiene buen precio. ¿Qué le estoy diciendo? Que se compre. Que se lo compre, ¿no? Entonces yo ahí tengo una opinión. Vale la pena comprar. Muy bien, es conveniente, eso me gusta, que es muy conveniente, mi opinión es que es muy conveniente comprar ese pantalón. No se lo dije, solo con mis hechos lo di a entender. En general, esperamos que en argumentación la opinión se haga explícita, se diga. Pero aunque no se diga, no significa que esté mal. ¿Por qué esperamos que sea explícita? Porque, bueno, a veces podemos confundirnos, ¿no? A veces uno puede tener un conjunto de opiniones y una persona cree, perdón, un conjunto de razones, damos un conjunto de razones y yo puedo creer que la opinión es una y quizá la opinión es otra, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, no se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, pero podemos dar, eso puede pasar, podemos dar un conjunto de razones y no necesariamente decir la opinión que estamos pensando. Por ejemplo, estoy con alguien y vamos a irnos de fiesta y ese alguien me dice, si quieres ir, si nos vamos a ir o no nos vamos a ir, si quieres ir o no quieres ir, si te gustaría ir o no te gustaría ir. Y yo digo como, en la fiesta va a estar Juancho, seguro en la fiesta va a haber mucho vino y seguramente se va a acabar como a las 5 de la mañana. ¿Cuál fue mi opinión? ¿Que vale la pena ir o que no vale la pena ir? Me dice, repito el ejemplo, vamos a ir a una fiesta, bueno, tengo plan de ir a una fiesta y alguien me dice, ¿te gustaría ir o no te gustaría ir? ¿Cómo? ¿Que sí qué? Repítelo. Profe, dependiendo el tipo de persona, porque si Muy bien, exacto, eso es depende del tipo de quien persona. rumbero, obviamente va a decir que exacto. Sí. Con esos meros hechos es muy difícil saber si quieren ir o si no quieren ir. Es más, incluso si me conocen, si alguna amiga mía o amigo mío yo le doy esas razones, se va a quedar como, ajá, ¿te gustaría o no te gustaría? ¿Por qué? Porque el Alex de hace 5 años no le importaba quedarse hasta las 6 de la mañana, el Alex de ahora ya no tanto, aunque a veces se queja porque no rumbea. El Alex de hace 5 años, qué sé yo, le encantaba el vino, el Alex de ahora todavía le encanta el vino, pero ya no lo consume tanto. Pero como ya no lo consume tanto, escaparse una vez a beber vino no está mal. ¿Sí me entienden? Puedo dar un conjunto de razones y saber cuál es la opinión. Puede ser raro incluso para personas que conocen a esa persona. Entonces, a veces, puedo dar un conjunto de hechos, un conjunto de razones. Ojo, si me estoy equivocando, me corrigen, pueden hacerlo. Puedo dar un conjunto de hechos, un conjunto de razones, y sin embargo no se percibe la opinión. Y eso nos pasa a diario. A veces de pronto estamos con una persona y nos da un conjunto de razones y nosotros no sabemos cuál es la opinión que está teniendo hasta que no nos la da. Por eso, muchas veces es recomendable siempre dar nuestra opinión. ¿Sí está claro? Lo mejor es dar la opinión concretamente. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una pregunta. ¿Usted cuál cree que es la mejor manera de hacer un hecho no discutible, discutible? La mejor manera de hacer un hecho no discutible, discutible. Exacto, sí. No lo sé. ¿Cómo? Lo pongo en contexto. Ajá. Hace muchos años, pues que la mujer saliera de su casa, trabajara, mejor dicho, trabajara, estaba mal visto porque la mujer es de la casa. Bueno, en ese tiempo la mujer es de la casa y el hombre es quien sale y trabaja y hace lo que quiere en la calle, puede tomar, puede hacer lo que sea él solo y la mujer lo espera en casa con hijos. Entonces, hablar de estos temas hace muchos años estaba casi que completamente prohibido. Entonces, claro. ¿Usted cómo cree que se pudo lograr este cambio? ¿Solamente en estos casos es válida la rebelión? ¿O existe otra manera de hacer estos hechos que no son discutibles, que la gente comience a hablar de ello, pues vamos, y se hagan ciertos cambios?
Es que fíjate que yo creo que el problema ahí es un problema de otro tipo. La mejor manera siempre, yo considero que la mejor manera es el discurso. Y si no, sí, definitivamente la revolución. Yo no le veo ningún problema a la revolución. Pero fíjate que es que hay un problema, y es que como sociedad nos hemos acostumbrado a que ciertas cosas que sí son discutibles, las hemos asumido como hechos. Ese es el verdadero. Yo creo que el problema viene de ahí. Porque tal y como te entendí, lo que tú me estabas diciendo es que hace un tiempo era un hecho que la mujer no debía salir de casa. No, yo creo que era algo que habíamos asumido como un hecho, pero la mujer era libre, se hace tanto tiempo. Obviamente hay unas cuestiones legales, unas cuestiones sociales, que obviamente si no hay trabajo para mujeres, pues ¿cómo vas a hacer para trabajar? Pero son cosas del patriarcado realmente, que nos las han impuesto como hecho. Así como en un momento dado, como mencionaba el caso de ciertas comunidades, de pronto afros o ciertos indígenas, que eran mentalmente inferiores, y eso se asumía como hecho. Entonces yo creo que la única manera es discursivamente mostrar que ese hecho no es un hecho. Como por ejemplo, decir algo como los homosexuales no están habilitados para poder adoptar porque todo niño necesita una madre. Eso parece un hecho. Parece un hecho que todo niño necesita una madre, pero nada más falso. Hay un montón de pelados que se han criado solos porque su mamá murió, porque su mamá los abandonó, por las razones que sea. Entonces yo creo que lo que pasa es que como sociedad nos hemos acostumbrado a que ciertas cosas que son objetables, no voy a decir la opinión, vamos a decirle objetables, se toman como hechos, y creo que ese es el caso. Y la única manera es cambiando la mentalidad a través del discurso e intentar vender el discurso. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta porque no sé si la entendí bien. Quizá no la entendí bien, pero yo creo que ahí es donde entra la argumentación y ahí es donde la argumentación revoluciona, cuando mostramos que ciertos hechos no son realmente hechos, ¿no? Profe, y cuando dice los homosexuales no entran a los reinos de los cielos. Bueno, eso es una cosa compleja porque eso ya toca la religión y ya ahí estamos hablando en otros términos. En teoría, si Dios existe, eso sería un hecho, eso no habría que discutirlo, pero bueno, primero hay que probar la existencia de Dios y eso hasta el momento no se ha probado. Eso podría ser o no un hecho, eso tiene que ver más con lo que estuvimos hablando hace 2 clases, pero por ahora eso no se ha probado. Aparentemente sería un hecho, según lo que dice la Biblia. Pero eso habría que mirarlo un poco más en detalle porque ya ahí estamos en temas religiosos y ya ahí para poder hablar de temas religiosos primero hay que creer. Entonces, yo creo que eso podría entenderse como un hecho, pero primero habría que entonces tomar la Biblia como un hecho y ahí estamos en un problema. Y más allá de las discusiones que se pueden tener en la misma Biblia, ¿no? Sobre el amar unos a los otros y otros versículos que podrían refutar el anterior, porque bueno, la Biblia de todas maneras es un libro interpretativo, sea cierto o falso. Bien, no sé si respondí tu pregunta, Valeria. Dime. Bueno, entonces los hechos social, bueno, lo que está socialmente aceptado es temporal, porque pues como sociedad todo el tiempo estamos en constante evolución y pues lo que se aceptaba ayer se acepta hoy y así sucesivamente. Entonces no hay algo concreto como tal o que uno diga, bueno, esto es para siempre, porque sería pues ilógico. Bueno, es que justamente lo que ahorita cuando se armó la discusión sobre ciencia, nada en la vida, ni siquiera lo que se ha considerado exacto desde el punto de vista de las ciencias naturales, es para siempre mientras no se pruebe lo contrario. Definitivamente las sociedades cambian. Ahora, eso no significa que no se pueda argumentar algunos puntos con base en lo que está pasando en el momento. Disney, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hace 50 años, no, ¿cuál 50? 70 años, era súper racista en muchos films y posiblemente en 50 vamos a ver muchas cosas malas que se están haciendo ahora y que no notamos, que eran socialmente aceptadas en su momento. Interesantemente, aunque se les ha pedido que editen las películas, ellos no las editan con el argumento de que no pueden negar ese pasado, porque ese pasado tiene que recordarnos justamente cómo evolucionamos para ser una mejor sociedad. En efecto, la sociedad es mutable y cambiable, pero no sé a dónde quieres apuntar, pero eso no significa que un argumento válido ahora no pueda perder validez en el futuro. El verdadero asunto es que sea válido ahora con las razones que se consideran ahora. Por ejemplo, el de la corrupción. Por ahora, moralmente podemos considerar que un crimen como la corrupción es malo porque socialmente es moralmente inaceptable. Pero quizá en 100 años, no sé, la mentalidad cambie y ser corrupto sea fantástico como
Como dice una canción cubana de que para dónde vamos y algo así, termina como que puede llegar el momento en que tener un toque de sida en las venas resulta genial. Eso no lo sabemos porque es lo que es socialmente aceptable o no tenerlo, ¿no? Pero claro, la sociedad es mutable, imposible que la sociedad se mantenga estática. A eso es a lo que se refiere cuando dice que la argumentación se mantiene en constante evolución. Sí, es que el concepto de evolución, perdón, el concepto de argumentar no cambia. El concepto de argumentar es el mismo desde hace 5.000 años. Lo que se mantiene en evolución son los argumentos. Un argumento que te funciona ahora basándose en ciertos hechos actuales puede caer a futuro cuando se demuestre que esos hechos sean falsos, erróneos o que estén, ¿cómo decirlo?, influenciados por algunas perspectivas sociales quizá erróneas. Por ejemplo, posiblemente hace 60, 70 años se tenía la opinión de que la mujer era imposible que trabajara porque X, Y, Z. Al demostrar que esos hechos no son del todo correctos, ese argumento de hace 60 años cae. El proceso argumentativo seguirá siendo el mismo, una opinión y un conjunto de hechos, pero el argumento cae a medida que la sociedad muta y conocemos otros aspectos de la sociedad. Ok, entonces, por eso también se refiere a que el protagonista de la argumentación son las opiniones y las ideas, ¿no?, que van y vienen. Sí, sí, definitivamente. Bueno, no sé si podríamos decir que a eso se refiere, porque no sé de qué parte me estás hablando concretamente, pero sí, el protagonista de la argumentación son las opiniones y las ideas. Sin opiniones y ideas no habría argumentación. Me refiero al esquema ¿cómo es que es? El esquema en el que se desarrolla la argumentación, el triángulo argumentativo. Sí, claro. Sí, claro, en el triángulo argumentativo, claro, la argumentación es la opinión es la protagonista. Sin opinión no hay argumento. Bien. Definitivamente. Obviamente, todo argumento necesita un conjunto de razones para poder existir, pero fíjate que entre las razones pueden haber varias cosas. Hechos, hechos por un lado, también pueden haber etos o apoyos en otras partes, en algunos casos suposiciones basadas en la lógica, o sea, como procesos racionales que no necesariamente tienen que estar comprobados, pero que los razonas, analogías y todo lo demás, ejemplos y todo diferente tipo de cosas para poder argumentar. Pero sin la opinión no hay argumento. Okay, tienes que tener las dos cosas, pero la opinión es como el cerebro de ese argumento y el resto es el cuerpo. No puedes tener una cabeza sin un cuerpo, pero sin duda alguna para que todo lo demás funcione y se articule bien, necesitas la cabeza, que es donde está el cerebro. No quisiera darle más importancia a la opinión, no quiero que se entendiera de esa manera, pero sin duda alguna la opinión es lo que hace al argumento ser argumento, aunque él necesite de la razón. Correcto, ok, listo. Gracias, quedó claro. Bueno, no sé, Valeria, si tienes otra duda, bueno, o continúo. No, o sea, bueno, pues lo que puedo como concluir es que lo que dije es ejemplo a lo que hacen alusión en el texto, que es que la comunicación y los argumentos, todo esto evolucionan primero que las teorías. Sí. Bueno, depende, ¿qué me quieres decir? No, nada, ya no me quiero confundir más. Así, estoy entendiendo, dejémoslo así entonces. O sea, lo que pasa es que muchas cosas comienzan como opiniones y luego terminan comprobándose, ¿no? Creo que seguro saber hacia dónde vas. De pronto, en algunos casos han habido unos afanes de rebeldía que nos llevan a tener ciertas opiniones que contradicen hechos y luego nos damos cuenta que esas opiniones realmente no son opiniones, que son hechos que se pueden probar, ¿sí? Como por ejemplo, decir en algún momento dado, la mujer es inferior al hombre, aparentemente era un hecho, y luego viene una revolución en la que se dice, no, la mujer es tan, viene una supuesta opinión que dice, no, la mujer es tan hábil como el hombre, y comienza toda una revolución de argumentar, entre comillas, ese hecho, y al final no se termina tanto argumentar, sino demostrando que sí es tan inteligente como un hombre. Y eso nos iría mostrando como al principio una supuesta opinión, porque sería supuesta, se termina convirtiendo en una teoría y confirmándose como un hecho. ¿Sí me comprendes ahora? No sé si eso es lo que me estabas diciendo, pero no sé si me comprendes. Sí, es que en el libro mencionaban esa parte, que la comunicación, bueno, que la base de un buen argumento primero es la comunicación.
para saber Ujú. argumentar y para tener una opinión sobre algo, es importante saber comunicarnos y entender las ideas y cómo la vamos a expresar ante pues, un auditorio. Entonces, que todo Ujú. esto siempre está avanzando antes que la misma teoría. Eso era pues, Sí. lo que le quería decir. Ah, sí, 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 también. Bueno, también aplica para casos en los que se construye la teoría de la argumentación. Primero, el hombre argumenta, crea nuevas formas de argumentarse, si es necesario que haya nuevas estrategias argumentativas, que eso sí puede existir, como nuevas maneras de razonar, eso sí puede presentarse, y eso va modificando un poco las teorías de la argumentación porque tienen que ir vinculando estas nuevas ideas que se van dando en el hombre. Como en muchas ciencias, primero se da el fenómeno y luego es que se explica desde la teoría, pero primero surge el fenómeno. Bien, voy a tratar de cerrar con esto. Bueno, en general se plantean que las razones son argumentos. Bueno, muchas veces se dice que en un argumento se compone de opinión y argumentos, pero eso no es tan cierto, ¿no? O sea, mucha gente cree que opinión, y eso lo dicen algunos textos, es una cosa y argumento es otra. Opinión es una cosa y argumento es otra. ¿Qué entenderíamos por argumento ahí? Las razones. Que muchas veces se cree que las razones son el argumento. Porque dicen, es que una opinión por sí sola no sirve, hay que tener unas razones, por lo tanto las razones son el argumento. No, realmente tenemos que entender que el argumento son las dos cosas unidas juntas. Las razones por sí solas no son un argumento, las razones por sí solas son razones. ¿Sí? Solo los dos juntos pueden armar un argumento. Entonces, por ejemplo, aquí está diciendo eso, se plantea que las razones son argumentos, aunque ello puede ser discutible. Se puede entender por argumentos a la fusión del punto de vista y razones. El punto de vista es la opinión. Y el punto de vista supone la toma de una posición y las razones son el esfuerzo por defender esa posición. Y esa opinión o ese punto de vista sobre un tema es un elemento del argumento y las razones que se toman para defender esa posición son el otro aspecto o lo complementante del argumento. Eso lo estoy diciendo y esa aclaración la estoy haciendo porque pueden leer textos en los que digan que los argumentos son las razones, pero eso es falso. Los argumentos son punto de vista u opinión, como quieran llamarlo, y razones, ¿no? Que las razones pueden ser de diferente tipo y que era lo que le decía en un momento a Valeria, que pueden ir evolucionando y nos podemos ir dando cuenta. Por ahora, por ejemplo, le damos mucha importancia a la opinión de los expertos. Yo me imagino que va a llegar un momento dado en que eso va a cambiar. No sé por qué, tengo la sospecha, porque a veces los expertos están dejando de ser tan expertos, ¿no? ¿Cómo? Ejemplo de eso son las encuestas. Claro, claro, y muchos trabajos investigativos. A mí me gusta mucho un meme que no puedo buscarlo ahora, que dice que algo así como que un estudio demuestra que decir un estudio ayuda a que te crean un argumento, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, yo opino que los niños deberían recibir una educación sexual, un estudio hecho en Chile muestra, bueno, es una alusión de pronto al que mencionó Valeria sin querer, muestra que así debe ser, enseguida la gente me cree, oh, mira, muy cierto. Entonces, es un meme, lo que estoy hablando es de un meme que dice que decir eso de un estudio ayuda a reforzar el argumento y mucha gente lo utiliza de forma al garete, o sea, cualquier estudio malo lo citan para hacer crecer su argumento. Entonces, eso le ha ido quitando peso a los setos, porque ya casi la gente no quiere creer tanto en los setos por calidad de investigaciones, por un montón de cosas, por un montón de factores que pueden implicar que los supuestos expertos no son tan expertos. Entonces, yo sí creo que en algún momento dado esa forma de argumentar que es tan popular, que es citar la opinión de otros y ayuda tanto, yo creo que va a morir, porque pues eso cambia y eso muta, ¿no? Profesor, Entonces, las razones guión opiniones también pueden ser entendidas como premisas o eso va más hacia otro campo. Cuando tú me dices razones guión opiniones te refieres a las dos cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, las razones y opiniones no son entendidas como premisas, son premisas. Opiniones, razones. Las razones y las opiniones son premisas de un argumento. Podemos decir que son las premisas de un argumento. Por ejemplo, aquí en este argumento que nos daba, creo que Joaquín al principio de la clase, tenemos 4 premisas. Entendamos por premisa como expresión, enunciado
enunciado, oración, parte del argumento, ¿no? Entonces, aquí hay 4 premisas. Tenemos una opinión y 3 premisas. Yo no suelo mencionar el concepto de premisa, pero bueno, y los 3 enunciados de abajo son 3 premisas diferentes. Entonces, generalmente decimos que un argumento se compone de premisas, es decir, de una opinión y un conjunto de razones. Obviamente, a medida que se amplía el argumento, pueden surgir más o menos premisas. Pero en un argumento sencillo, como, por ejemplo, la blusa es fea, supongamos, la blusa es fea, es una moda antigua. Su combinación de colores no es estética. Tiene un cuello extra grande. Diríamos, por ejemplo, en un argumento como este, donde definitivamente la primera sería la opinión y las otras 3 serían razones, diríamos que hay 4 premisas. Las premisas son las partes de un argumento entendidas como opiniones y razones. Entonces sí, las opiniones y las razones son premisas. Podríamos tener desde 2 premisas, que sería lo mínimo, porque deberíamos tener una opinión y una razón, hasta 4 o 5 y las que quieras. Se puede desarrollar, ¿no? Podemos desarrollarlo. Y voy a ir cerrando con esto. Por ejemplo, yo puedo decir, la blusa es fea, es una moda antigua. Se nota a leguas que es un diseño de los años 50. Su combinación de colores no es estética. Combinar verde y, vamos a poner, y violeta, no te que sean los 80, ¿no? Y verde, violeta y otro color feo, y no sé, vino tinto, no es válido en la gama de colores. No sé si eso que estoy diciendo es cierto. Y tiene un cuello extra grande. De hecho, el cuello termina en el ombligo. En este caso, daría la impresión de que tenemos muchas más premisas, pero realmente seguimos teniendo 3. Solo que la primera premisa, pues, está justificada o está ampliada. La segunda también está justificada o está ampliada. Y la tercera también está justificada o está ampliada. Seguimos teniendo 4 premisas. Una de opinión, 3 de razones. Entiéndase por premisas, opinión y número de razones. Si un argumento tiene 5 razones y una opinión, tendría 6. Y si esas razones están ampliadas y explicadas, eso no significa que sean otras premisas, sino que sigue siendo la misma premisa, solo que explicada, fundamentada, si lo quieres llamar así. No sé si eso responde a la pregunta, me imagino que sí. Sí, claro. Vale. Entonces, un punto de vista compra una función según lo que se disponga en el texto y según función un autor puede, cuando uno presenta una opinión, ser optimista, ser pesimista, ser negativo, ser positivo. No estoy de acuerdo con la educación sexual, sí estoy de acuerdo con la educación sexual. Así como vamos, Colombia va por buen camino. Así como vamos, Colombia va por mal camino. Uno puede ser optimista o pesimista, de eso no hay mayor inconveniente. Se puede tener un punto de vista de cualquier tema, pero no decir cualquier cosa. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, los indígenas tienen el cerebro más chico. Eso no es una opinión, eso es un error, un hecho falso. Pero yo sí puedo tener una opinión sobre indígenas. Yo puedo decir, gracias a los indígenas, la cultura de las manillas se sigue expandiendo en el país. El uso de manillas se sigue expandiendo en el país. Creo que eso es casi un hecho, pero vamos a decir que es una opinión. O puedo decir, los indígenas deben tener más derechos de los que gozan porque han sido víctimas de discriminación a través de los tiempos. Puedo tener una opinión de cualquier tema. Incluso de argumentación. Yo puedo decir, la argumentación es una materia indispensable para poder sobrevivir en la vida. O puedo decir, la argumentación, enseñar argumentación no es tan necesario porque en el fondo es una competencia que adquirimos desde muy temprano. Y solo hay que ponerla en práctica, pero sin estudiarla desde el punto de vista teórico. Eso también es una opinión, ¿no? Y un punto de vista puede referir a un hecho, idea, acción, actitud, pensamiento, conflicto, producto o posibilidad. Es decir, podemos opinar sobre un hecho, podemos opinar sobre una idea, podemos opinar sobre una acción, sobre una actitud, qué grosera fuiste, qué amable fuiste, sobre un pensamiento, qué sé yo, algún filósofo. En general en filosofía, pues hay muchas opiniones porque los pensamientos chocan.
en un conflicto yo estoy a favor de Estados Unidos en el conflicto de la Guerra Fría o estoy a favor de Rusia en el conflicto de la Guerra Fría. Un producto, me pareció mal ese video, me pareció bien ese video, me parece mal este celular, me parece bien este celular, o una posibilidad. Casarme es algo que no quiero hacer, casarme es algo que sí quiero hacer. ¿Sí? Con eso más o menos para tener una idea general de cómo gestar opiniones, y me estoy pasando por 4 minutos de la clase. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Ahí en el texto que mostró decía, una opinión puede referir a un hecho, pero usted nos enseñó que no se puede opinar sobre un hecho. No, tú puedes opinar sobre un hecho. Lo que no puedes es decir que un hecho sea una opinión. Por ejemplo, tú tienes una novia y tú le pegaste. El hecho es que tú le pegaste. Ahora, yo opino que tú eres una mala persona o un cobarde o un lo que quieras porque tú le pegaste. Yo opiné sobre el hecho. Una opinión no es un hecho, pero uno sí puede opinar sobre los hechos. Yo opino que el alza, por ejemplo, la universidad, tengo entendido, no sé si será verdad, no les cobró matrículas este semestre. Yo opino que eso estuvo mal, porque con la plática de ustedes me pagan a mí, qué sé yo. Yo puedo tener una opinión sobre un hecho, lo que no puedo es decir que un hecho es una opinión, pero yo sí puedo tener una opinión sobre un hecho perfectamente, ¿no? Mi hermana hoy cocinó, pues yo vivo acá, mi hermana hoy cocinó pollo frito y yo opino que el pollo frito que hizo le quedó feo. Es un hecho que hizo pollo frito. Mi opinión sobre ese pollo frito es que está feo. ¿Sí? Es diferente. Ahora, no puedo decir mi hermana hizo pollo frito, es una opinión, porque eso no es una opinión. No sé si aclaré la duda. Sí, sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda antes de irnos? Profe, siguiendo con lo que dijo mi compañera Valeria la de que la mujer no podía opinar ni nada de eso, eso se puede concluir con que la Iglesia Católica en ese tiempo, que la sociedad aceptaba la Inquisición. O sea, aún sabiendo que en las leyes de Dios matar es un pecado. No entiendo bien la pregunta. O sea que, ¿qué pensaban en ese tiempo la Iglesia Católica que aún sabiendo que matar es un pecado, aceptaban eso? O sea, si blasfemabas o decías algo, opinabas algo mal sobre Dios, te mataban. No, pues realmente no sé, Samir, qué opinaría la Iglesia Católica en ese momento dado. Supongo que ellos creían que tenían el amparo divino de Dios y que por eso tenían ese derecho porque estaban cumpliendo con la misión. Pero realmente no puedo decirte si había conciencia o si ellos tenían conciencia de que ese acto era moralmente malo. El problema es que en ese momento histórico ese acto no era moralmente malo. Ahora sabemos que fue malo, pero en ese momento ese acto no era moralmente malo. Y ahí es donde se da la problemática de que quizá ellos no estaban conscientes de que el acto era moralmente malo y por eso nunca consideraron que fuera algo malo. Pero estaba el mandamiento. Claro, pero interpretaban la Biblia, bueno, la iglesia siempre ha interpretado la Biblia de mil y una manera a la conveniencia, ¿no? Y si moralmente no estaba socialmente, bueno, los mandamientos dicen un montón de cosas que igual incumplimos. O sea, honrar a padre y madre es algo de todo, que mucha gente incumple. Y sin embargo, la gente lo sigue incumpliendo porque socialmente, y suena triste decirlo, ha sido aceptado. Así es. O sea, que esté escrito en la Biblia no necesariamente significa que la sociedad lo sigue al pie de la letra. Iba a decir, ojalá la sociedad siguiera al pie de la letra de la Biblia, pero es que la Biblia también tiene sus cosas como muy buenas. Pero ojalá lo bueno de la Biblia la sociedad lo siguiera al pie de la letra. Con todo y mi posición teológica. Bueno, si no tienen dudas, no sería más por hoy. Yo les dejaría en proyecto de lo que sería el parcial, que sería algo muy sencillo, sobre todo basado en opiniones y quizá algunos argumentos muy simples. Y pues nos veríamos la próxima clase. Listo, profe, esté bien. Listo. Gracias, nos vemos. Profesor, ¿va a subir las grabaciones de las clases a YouTube? Que las estuve buscando y nada más está la primera.
Sí, me hace falta la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Es tu primera clase? No te lo estoy preguntando por malo, te lo estoy preguntando porque nunca te había escuchado en clase. Y creo que hablas bastante. No, llevo ¿Y por qué toda es la mi primera, vida. y por qué es la primera vez que hablas? No es una crítica, es solo que No, haces muy buenos aportes y pues me estoy preguntando eso. de hecho creo que hoy tenía el opinador demasiado encendido. Ah, ok, vale, no hay problema. Está bien, eso está bien. Vale, sí, tengo que subirlas. De hecho, voy a subirlas justamente porque viene el parcial y si alguien quiere repasarlas, pues puede verlas ahí. Aunque yo la verdad siento que no hemos ni avanzado casi. O sea, no sé si ustedes sienten que han aprendido algo, pero yo siento que no. O sea, por mí. Siento que quizá no estoy dando todavía la talla. Bueno, señores, eso es todo. Bye.